encontramos una vez más aquí en la casa del Señor para escuchar su palabra, amén. Seguimos en la serie Corrigiendo a los Corintios y bueno, entramos en el tema 9, que es los litigios entre los corintios, y vamos a abrir en Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo empieza con una pregunta. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando algo tiene contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, el tema 9, hermano, de Corrigiendo a los Corintios, de esta serie que estamos exponiendo, que nos va a llevar algunos meses más terminar. El tema 9 habla sobre los litigios delante de los incrédulos, o los litigios entre los corintios delante de los incrédulos. Cuando yo estaba estudiando esta parte de la Escritura, amados hermanos, la verdad es que cada vez que vamos exponiendo, cada vez que vamos estudiando los problemas de los corintios de una manera expositiva, vamos viendo y comprobando la paciencia, el amor, la benignidad que Dios tiene para con su iglesia. En estos estudios expositivos, lo que a mí, amado hermano, me llama la atención es que cada vez que Dios habla a través de Pablo, porque tenemos que entender que Dios está hablando a través del apóstol Pablo, lo que a mí me llama la atención es cómo Dios corrige, cómo Dios disciplina, mas sin embargo lo que a mí me sorprende es la paciencia que Dios tiene con su iglesia. Porque si alguien, amado hermano, tiene paciencia, es Dios para con su iglesia. Entonces, a través de estos estudios que hemos estado dando, ya vimos varios problemas que atravesó la iglesia de Corintio, y lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me sorprende, es la paciencia que Dios tiene con su iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, en estos textos, amados hermanos, pasa a corregir el siguiente problema que estaba atravesando los corintios. Y este problema eran litigios que había entre ellos. El apóstol Pablo ya expuso la gravedad y expuso sus consecuencias
que tiene que ver las divisiones. También expuso la corrección, estableciendo claramente que la iglesia, amados hermanos, no se trata de celebridades. Expuso que la iglesia no se trata de hombres y expuso que por muy usado sea un pastor, un predicador, Dios, amado hermano, no nos da permiso de idolatrar. El apóstol Pablo enfatizó, amado hermano, cuando habló de las divisiones, enfatizó que la iglesia se trata de Cristo. También el apóstol Pablo ya expuso que el mensaje central de la iglesia tiene que ser Cristo y a este crucificado. Cuando el apóstol se refiere a Cristo y a este crucificado, está hablando todo lo que conlleva la redención. Más adelante expone la forma correcta como debemos de ir sobreedificando. Expone de tener el cuidado de las falsas enseñanzas y básicamente habló sobre la sabiduría de los hombres, que es la filosófica. Más adelante, amado hermano, nosotros podemos ver que Dios sigue corrigiendo, usando al apóstol Pablo. Dios sigue corrigiendo a su iglesia, usando a este vaso de barro, usando al apóstol Pablo. Y más adelante podemos ver nosotros que Pablo está exhortando y corrigiendo un caso muy lamentable de inmoralidad sexual. Este caso de inmoralidad sexual era que alguien tenía la mujer de su padre y estos hermanos corintios, en vez de corregir ese problema que estaba minando la iglesia, estaban envanecidos, estaban inflados de orgullos, estaban como pavos reales por los dones en que ellos operaban. Cuando el apóstol Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, esto quiere decir que ese problema de inmoralidad había traspasado las 4 paredes donde se congregaban. Es decir, este problema de inmoralidad, amados hermanos, había llegado a los oídos de los inconversos y ese problema estaba minando fuertemente la iglesia del Señor, y es por eso que Dios a través del apóstol Pablo da una solución. Una vez que corrige el problema de inmoralidad, entramos en el capítulo 6, los textos con los que empezamos, y el apóstol Pablo está exhortando y corrigiendo a estos corintios porque entre ellos había litigios. Ahora, indudablemente, amados hermanos, nosotros vemos que por las divisiones estos corintios no se llevaban bien. Poco se soportaban. Se veían poco como hermanos en Cristo. Se descalificaban unos a otros. Estos corintios habían perdido la espiritualidad, tanto que en este capítulo 6, algunos de ellos ya se estaban llevando a tribunales judiciales, tribunales seculares, delante de los incrédulos. Es decir, estos corintios, amados hermanos, se estaban llevando a lo que nosotros conocemos como a la corte, andaban en demandas, demandándose unos a otros en los tribunales. Ahora, es necesario, amados hermanos, enfocarnos en la situación espiritual en que se encontraban estos corintios. Y es necesario porque tenemos que aprender cómo el descuido puede llevar a alguien a estas instancias. Cómo alguien puede llegar a estas instancias por el descuido en su vida espiritual. Pero también nosotros vemos a un Dios de amor, a un Dios de paciencia que a través de Pablo los está corrigiendo. El apóstol Pablo en estos textos del capítulo 6 de Primera de Corintios comienza exhortando a estos corintios por ventilar, escuche bien hermano, por ventilar sus pleitos ante los tribunales seculares. Estos corintios están ventilando sus pleitos ante la gente inconversa. Y es que
el problema central de esta exhortación era en que entre ellos se estaban defraudando. Por eso en el verso 8 nosotros vemos que dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Es decir, entre ellos se estafaban, entre ellos se defraudaban, entre ellos se sacaban ventaja. Y lo más terrible, amados hermanos, es que estos corintios estaban ventilando sus problemas ante los incrédulos. Ahora, pregunta, hermanos, ¿será que en el pueblo de Dios, entre hermanos en Cristo ocurre esto? ¿Será que en el pueblo de Dios, entre hermanos de la fe, se sacan ventaja el uno al otro? ¿Será posible eso? ¿Será que en el pueblo de Dios habrá hermanos oportunistas, prestan dinero y no pagan? ¿Prestan dinero y cobran intereses sobre ese dinero? ¿Prestan dinero y cuando les cobran se enojan? Vende algo, quizá un carro, y resulta que no le dice que ese carro que lo vendió se lo vendió en malas condiciones. O simplemente es un hermano oportunista y se aprovecha de la necesidad de algún hermano y le saca ventaja. Pregunta, ¿será posible, hermanos, que en la iglesia del Señor ocurra esto? Que hay hermanos que son ventajistas, que están buscando la oportunidad de aprovecharse de la condición del hermano para sacar una ventaja de él. Ahora, el apóstol Pablo, al saber la forma como estaban actuando, él va al grano directamente. Es decir, en el capítulo 6 él ya no le da muchas vueltas, sino que va al grano. Y dice 1 Corintios 6:1, y mira lo primero que nombra él. Dice, como una pregunta, dice, ¿osa alguno de vosotros, si hay una coma ahí, osa alguno de vosotros, como quien dice, de verdad, hermanos, esto ocurre en la iglesia del Señor? ¿De verdad alguno se atreve a hacer esto? Porque, ¿qué significa osa? La palabra osa significa, pero qué atrevido es ese hermano. Qué hermano tan cara dura que se atreve a hacer esto. Indudablemente entre los corintios, hermanos, ya no fluía el amor. Aunque hablaran en lenguas, aunque cantaran bien, ya no fluía el amor. Quizá usted dirá, hermano, bueno, esto no sucede en los tiempos de hoy, pero quiero desilusionarlos que esto sí sucede mucho en la iglesia de hoy. Y sucede más con los llamados artistas, cantantes cristianos. Ahora, la expresión del apóstol Pablo, hermano, es una expresión de enojo y a la vez tristeza. Y enojo en cómo el adversario, en cómo la carne ha sacado ventajas sobre ellos. Tristeza en cómo ellos se han descuidado espiritualmente. Es por eso que le dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Como quien dice, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible en que hayan caído en tal lamentable condición espiritual? ¿Cómo es posible que algún hermano sea tan cara dura como para llevar a otro hermano de la misma fe a la corte? ¿Cómo es posible que se estén defraudando y en vez de arreglarlo como hermanos, vayan ante tribunales seculares? ¿Cómo es posible que ventilen sus problemas de la congregación delante de los incrédulos? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que los problemas que ocurren en la iglesia usted los esté ventilando a través de las redes sociales y los incrédulos los estén viendo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice osa, como quien dice, si hay algún atrevido a hacer esto, hay alguien tan atrevido, hay alguien tan cara dura de ventilar
los problemas de la iglesia delante de los incrédulos? Bueno, indudablemente el motivo, amados hermanos, de estas demandas que se hacían entre ellos no era motivo para que fueran a tribunales. Es decir, Pablo aquí se enfoca que las fallas que había entre ellos la podían arreglar como buenos hermanos en Cristo y no estar ventilando sus problemas entre la gente inconversa. Cuando tú, amado hermano, ventilas los problemas entre la gente inconversa a través de las redes sociales, porque en las redes sociales, y más ahorita en Facebook, tú tienes muchos amigos que son inconversos. Y cuando tú estás ventilando los problemas de la iglesia a través de Facebook, estás hablando, estás ventilando los problemas delante de los incrédulos. Ahora, en la iglesia del Señor, hermanos, será inevitable que se den los conflictos. Pero esos conflictos, amados hermanos, no los tenemos que provocar nosotros, porque en ocasiones hay conflictos por cosas infantiles. Conflictos desde que el hermano no me saluda, conflictos desde que el hermano me ganó la silla donde yo me sentaba, conflictos porque el hermano me dio una mala cara, una mala contestación, conflictos por cosas infantiles. Ya en este capítulo 6, a estas instancias ya vimos los problemas en que había caído la iglesia: divisiones, idolatría sobre los hombres, inmoralidad sexual, y ahora están los litigios en los tribunales. Es decir, estos corintios ya se les había olvidado, porque a veces se nos olvida, ya se les había olvidado a qué fueron llamados, y fueron llamados a ser santos. Por eso en el capítulo 1 y en adelante dice a los santificados de Corintio. Estos corintios ya se les había olvidado que fueron llamados a salir del mundo, mas sin embargo, a estas instancias, hermanos, ya estaban viviendo como en el mundo. Nos vemos en la corte, hermano. A estas instancias, la iglesia de Corintio no solo practicaban doctrinas cerradas, sino que ahora estaban en la práctica de pecados vergonzosos. Y algunos eruditos creen que el problema de irse a tribunales es porque había hermanos que se pedían dinero prestado y no pagaban. Ahora, peleas en la iglesia por no pagar, hermano, las deudas entre los hermanos se van a dar. Se dan. Y es que todavía hay áreas en las que el Señor todavía está moldeando nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de resolver estos problemas de la manera más bíblica. Porque estos problemas que se dan en la congregación se tienen que resolver de la manera más bíblica. Y para poder comprender lo que hace el apóstol Pablo, él expone en estos textos del capítulo 6 de 1 de Corintios, del 1 al 11, expone 4 cosas. Escuche bien, hermano, expone 4 cosas. Número 1, que desde el verso 1 hasta el verso 6, el apóstol habla lo que no se debe de hacer. Número 2, desde el verso 7 hasta el verso 8, el apóstol habla lo que sí se debe de hacer. Número 3, desde el verso 9 y 10, el apóstol le da una advertencia a la iglesia. Y número 4, en el verso 11, les recuerda quiénes son en Cristo, porque parece que ya se les había olvidado. Cuando tengamos diferencias entre nosotros, que no se nos olvide quiénes somos y a qué fuimos llamados. Porque parece ser que a los corintios ya se les había olvidado, y eso se lo dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Ahora, ¿qué no hacer? 1 de Corintios 6:1. Estamos en los textos que estamos leyendo.
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esto es lo que no se debe de hacer. El apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, no hagan esto, por favor. Es decir, estos corintios, amados hermanos, hacían tratos, y cuando uno de ellos no cumplía, lo querían resolver ante los tribunales humanos. El apóstol Pablo ante la situación les deja saber, hermanos, por favor, no sean tan atrevidos, no lo hagan. Es decir, Pablo no quiere que vayan ante tribunales con los incrédulos, sino que vayan con los hermanos, que vayan delante de los hermanos y expongan el problema. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no quiere que estos hermanos vayan ante los inconversos? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no quiere que resolvamos nuestros problemas como los resuelven los mundanos. Los hermanos de la congregación se peleaban en los tribunales y los jueces impíos, jueces incrédulos, tratando de resolver un problema que estos cristianos podían hacerlo. Imagínense el juez incrédulo preguntando, ¿y a qué iglesia van para no ir? Y después de sacarse los hermanitos, de sacarse los trapitos al sol, imagínense que alguien le dice al juez, o imagínense que le diga a uno de los que había defraudado a su hermano, le diga al juez, te invito a mi iglesia. ¿Qué crees que le diría al juez? Pero ¿qué tan atrevido eres? ¿Cómo te imaginas que yo voy a ir a tu iglesia cuando estás defraudando a tu hermano que va en la misma congregación? El apóstol Pablo, amado hermano, está tratando de que los problemas entre ellos no los resuelvan como el mundo los resuelve, porque son problemas que ellos los podían resolver. Es decir, les está tratando de decir cómo es posible que ustedes que recibieron los medios de gracia, cómo es posible que ustedes que recibieron al Espíritu Santo, cómo es posible que ustedes que recibieron la palabra, ¿cómo es posible que ustedes que tienen un lugar donde congregarse no puedan resolver este problema? ¿Cómo es posible que se saquen los trapitos al sol y el juez impío, viendo que estos dos hermanitos están peleando porque no le pagó lo que el otro le prestó? ¿Cómo usted se imagina la cara de ese juez, hermano? Que se le acerque uno de los que le defraudó al final de la corte y le diga, te invito a mi congregación. ¿Qué le dirá a este juez impío? ¿Cómo me estás invitando a tu iglesia si ni siquiera puedes ver a tu hermano donde te congregas? ¿Cómo es que me estás invitando a tu iglesia si entre ustedes están peleando? ¿Cómo es que me estás invitando a tu iglesia si te la pasas ventilando los problemas de tu iglesia a través del Facebook, a través de las redes sociales? ¿Cómo es que tú eres tan atrevido a invitarme a tu iglesia? Tenemos que tener mucho cuidado en lo que publicamos a través de las redes sociales. Porque muchas veces ventilamos los problemas de la congregación y los incrédulos están viendo todo eso. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿osa alguno de vosotros? O sea, es alguien tan atrevido en hacer eso. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, podéis para juzgar
a los que son de menor de estima en la iglesia. Es decir, Pablo les dice: ustedes se les ha dado los medios de gracia. Escuche bien, hermano. El Señor nos ha dado los medios de gracia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado un lugar donde congregarnos para poder arreglar cualquier asunto sin dificultad. Para que puedan arreglar estos problemas entre ustedes sin dificultad. Indudablemente el apóstol Pablo no quiere que arreglemos nuestras diferencias como el mundo las arregla. Verso 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Verso 6. Sino que el hermanito, con el hermano pleitea en juicio, y esto antes de los incrédulos. Ahora lo podemos traducir: el hermanito con el otro hermanito pleitea en Facebook delante de sus amigos inconversos que ahí tienen Facebook, ventilando los problemas. Es decir, no había un hombre espiritual que pudiera resolver este problema a la manera de Dios. El apóstol Pablo, cuando dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es decir, como que dice: ¿cómo es que ustedes permiten que el evangelio sea vituperado? Como que dice el apóstol Pablo: ¿de verdad, hermanos, ustedes hacen eso? ¿De verdad ventilan sus problemas delante de los incrédulos? Esto le dice Pablo: esto no lo hagan. Ahora, desde el verso 7 y 8, el apóstol le deja saber lo que sí se debe de hacer. Lo que sí se debe de hacer. Mire lo que dice el verso 7. Así que, por cierto es ya una falta. O sea, el que estén ventilando sus problemas delante de los incrédulos es una falta. Dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Es una pregunta. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué hacer, hermanos? El apóstol Pablo dice: sufre la falta, sufre el agravio. Actúa distinto, no ventile los problemas delante de los incrédulos, delante de los inconversos. Antes de llevarlo a corte, piénsalo. Antes de lanzar o antes de hablar los problemas de la congregación, piénsalo, medítalo. La iglesia de Corintios tenía la costumbre de ir a las cortes porque les gustaba mucho. O algunos hermanos de la iglesia de Corinto todavía les gustaba el debate. Estaban acostumbrados a los debates filosóficos. Ahora, algunos eruditos creen, hermano, que entre ellos se sacaban ventaja. Eran oportunistas. Veían a un hermano en necesidad y ante la oportunidad lo pisoteaban, eran tramposos. Ahora, ¿será que eso existe en la iglesia del Señor, hermano? ¿Será que hay hermanos que sacan ventaja del otro hermano? ¿Será que hay hermanos que ante la oportunidad, mire bien, ante la oportunidad sacan ventaja y pisotean al hermano? ¿Será que eso existe en la iglesia del Señor? Bueno, el apóstol Pablo lo expone en esta carta, que en la iglesia de Corintios sí existía eso. Le dice lo que no deben hacer y le dice lo que sí deben hacer. ¿Qué es lo que deben hacer? Sufrir el agravio, pasar por alto la falta y no vituperar el evangelio de Cristo delante de los incrédulos. Ahora,
En el verso 10 y en el verso 11 les da una advertencia a estos hermanos que son ventajistas, a los hermanos que defraudan el uno al otro, a los hermanos oportunistas que se aprovechan de la necesidad de otro, a los hermanos que piden dinero prestado y no pagan. Y esta advertencia es de que estaban haciendo injustos y los compara con esta lista de pecados. Mira lo que dice el verso 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, cuando el apóstol Pablo expone esta lista de pecados, esta lista de prácticas, que aquellas personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando él expone esto, el apóstol Pablo los está comparando, si podríamos llamarlo al mismo nivel, los está comparando al mismo nivel. Que aquel hermano ventajista es como alguien fornicario. ¿Por qué? Porque está diciendo él que es injusto lo que está haciendo. Está haciendo injusticia. ¿No sabéis que los injustos? Así de que tengamos cuidado. Ahora, por último, en el verso 11, le dice que no se olviden quiénes son a estos hermanos que se sacaban ventaja el uno al otro. Que no se olviden para qué fueron llamados. Dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, estos corintios ya se les había olvidado quién los había salvado. Ya se les había olvidado para qué fueron llamados. Por eso en 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya se les había olvidado que habían sido llamados a la santificación. ¿Qué solución le pone el apóstol Pablo? Sufre el agravio. Y al que es ventajoso, que deje de ser ventajoso con su hermano. Amén. Indudablemente, no podemos decir que esto no ocurre en la iglesia. Esto ocurre en la congregación. Amén. Este es el tema 9, los litigios entre los hermanos. Y en la próxima clase pasamos a los excesos de los corintios, que abarca el capítulo 6, versículo 12 al capítulo 20. El tema 10, que es la próxima clase, que es los excesos de los corintios. Dios los bendiga.